Un hombre rico decidió agradecer a una huérfana y la contrató para cuidar de su hija. Al regresar a casa quedó petrificado al ver lo que la huérfana había hecho con su hija. Diego Torres comenzaba otro día en su amplia oficina en el centro de Monterrey. La ventana del 20º piso ofrecía una vista privilegiada de la ciudad, un escenario que siempre lo motivaba, pero que hoy traía un peso de soledad. Diego ajustó su traje meticulosamente, un hábito que mantenía desde siempre, una vestimenta que reflejaba su necesidad de control y orden en un mundo que a veces parecía desmoronarse a su alrededor. Se sentó en su silla ejecutiva, girándose hacia la pila de documentos que requerían su atención. Pero antes de tocar cualquier papel, su mirada fue atraída por la foto en su escritorio. Una imagen de su esposa, Lucía, quien había fallecido hace 5 años debido a una enfermedad repentina. Al lado de ella, su hija Valeria, entonces con solo 2 años, sonreía con la inocencia de quien aún no comprende totalmente la vida. «Te extraño tanto, Lucía. Todo sería diferente si aún estuvieras aquí», murmuró Diego, permitiéndose un momento de vulnerabilidad antes de tragar el nudo en su garganta. Continuó, hablando a la foto como si pudiera ser escuchada. «Estoy intentando ser un buen padre para Valeria, pero es tan difícil. Ella necesita más de lo que puedo ofrecer solo». Diego Torres ya se había retirado de la oficina y conducía su auto por las calles de Monterrey, rumbo a una importante reunión de negocios. La tensión de su rutina era evidente en su frente fruncida y en el agarre firme del volante. Estacionó en una calle lateral menos transitada, cerca del lugar de la reunión, revisando rápidamente los documentos una última vez antes de salir del coche. Antes de que pudiera abrir la puerta, 2 hombres se acercaron rápidamente, uno por cada lado del vehículo. Uno de ellos golpeó el vidrio del pasajero con un objeto que brillaba bajo la luz del sol poniente, mientras el otro tiraba de la puerta del conductor exigiendo que saliera del coche y entregara todo lo que tenía. Diego sintió un escalofrío, pero mantuvo la calma externamente, respondiendo con una voz controlada. «Resolvamos esto sin problemas, no hay necesidad de violencia». Comenzó a quitarse su reloj, un gesto calculado para ganar tiempo mientras evaluaba sus opciones de escape o defensa. Fue entonces cuando una figura inesperada entró en escena. Una joven vestida de manera humilde con ropa simple y desgastada, típica de quien pasa el día trabajando al aire libre, gritó con una voz firme y audible: «¡Déjenlo en paz!». Avanzó sin dudar, lanzando una piedra que golpeó el brazo del hombre que sostenía a Diego, haciéndolo retroceder de dolor. La chica, conocida en la región por lavar autos para sobrevivir, mostró una valentía inusual. Los asaltantes, sorprendidos y momentáneamente distraídos por la intervención inesperada, dudaron. La joven aprovechó la confusión para gritar: «¡Corre, señor!». Diego no necesitó más incentivo. Empujó al otro asaltante con sorprendente fuerza y corrió hacia la seguridad, girándose solo para ver a la joven enfrentando a los hombres con una valentía que él difícilmente esperaría de alguien tan joven. Tan pronto como los asaltantes decidieron que no valía la pena el riesgo y huyeron, Diego se acercó a la joven jadeante e increíblemente agradecido. «Fue increíble, no sé cómo agradecerte. ¿Estás bien?», le preguntó, observándola con preocupación. Ella sonrió levemente, limpiando el polvo de su ropa modesta. «Estoy acostumbrada, este no es un buen barrio y he aprendido a ser fuerte. Me llamo Alma», dijo ella, extendiendo su mano aún temblorosa. Diego la sostuvo, sintiendo una mezcla de admiración y preocupación. «Diego Torres». «Gracias, Alma. De verdad, fuiste muy valiente. Me gustaría invitarte a tomar un café conmigo como forma de agradecimiento». «Gracias, Diego». Ella sonrió alegremente. No estaba acostumbrada a recibir amabilidades. La vida de lavadora de autos no era fácil, y no era frecuente que alguien reconociera su valentía. Diego eligió una pequeña cafetería tranquila en la esquina de una calle concurrida de Monterrey, un lugar que conocía bien y consideraba un refugio de los rigores del día laboral. Tan pronto como entraron, guió a Alma a una mesa apartada, pidiendo 2 cafés al camarero que se acercó. Mientras esperaban, Diego inició la conversación, aún impresionado con la valentía que Alma había demostrado. «Realmente me sorprendiste hoy, Alma. No es todos los días que alguien hace lo que hiciste. Estoy muy agradecido». Hizo una pausa, dándole espacio para hablar. Alma miraba alrededor, claramente no acostumbrada al ambiente.
Gracias, señor Diego. Yo solo hice lo que creí que tenía que hacer. No me gusta ver injusticias, ¿sabe? Y nadie debería ser robado, dijo ella, jugando nerviosamente con la cuchara frente a ella. El camarero trajo los cafés y después de agradecer, Diego continuó: ¿Podrías contarme más sobre ti? Solo si te sientes cómoda. Alma tomó un sorbo de su café, claramente intentando ordenar sus pensamientos antes de hablar. Bueno, soy huérfana, perdí a mis padres muy temprano y crecí en un orfanato aquí cerca. No es el mejor lugar, pero me enseñó a ser fuerte y a cuidarme, explicó con una mezcla de orgullo y tristeza. Ahora tengo 18 años y me las arreglo como puedo. Trabajo lavando autos en ese barrio donde me encontró. No es mucho, pero es un trabajo honesto. Diego escuchaba atentamente, su expresión reflejando el respeto creciente por Alma. Al oír que era huérfana, su corazón se apretó involuntariamente. Pensó en Valeria, su propia hija, que era huérfana de madre. Pero Valeria tenía un padre con recursos, una casa segura, mientras que Alma estaba sola, trabajando en las calles para sobrevivir. Eso es muy admirable, Alma. Eres una joven muy fuerte y valiente. Y parece que estás haciendo lo mejor que puedes con las circunstancias que tienes, comentó él, genuinamente impresionado por la resiliencia de ella. Diego se quedó pensativo por un momento, reflexionando sobre las duras realidades que algunas personas enfrentan. La idea de que su propia hija enfrentara desafíos similares sin nadie que la ayudara era dolorosa. Sabes, Alma, mi hija Valeria, ella también es huérfana de madre. Siempre pienso que si algo me pasara, me gustaría que alguien extendiera la mano para ayudarla como tú me ayudaste hoy a mí. Alma sonrió tímidamente, agradecida por la empatía. Es difícil a veces, pero trato de no dejarme abatir. Creo que si podemos mantener la cabeza erguida, eventualmente las cosas mejoran, ¿verdad? Su tono era esperanzador, pero cargado de una realidad dura que Diego apenas podía imaginar. Diego asintió, sintiendo una conexión inesperada con esta joven que luchaba sola. Exactamente, Alma. Y quiero ayudar a hacer las cosas un poco más fáciles para ti, si estás dispuesta a aceptar. Lo que hiciste hoy, te mereces una mejor oportunidad en la vida. Alma lo miró, sorprendida y un poco desconfiada de la oferta repentina. ¿Qué tiene en mente, señor?, preguntó ella cautelosa. Me gustaría ofrecerte un trabajo cuidando de mi hija Valeria. Ella tiene 7 años y necesita a alguien que pueda estar con ella mientras yo trabajo. Y yo, bueno, necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien con tu valentía y tu espíritu. Podrías vivir con nosotros, tener tu propio cuarto, alimentación y, por supuesto, un salario justo. ¿Qué me dices? Alma se mostró visiblemente emocionada, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza e incertidumbre. Miró a Diego, intentando leer su sinceridad y luego, con una respiración profunda, asintió. Acepto, señor Diego, y gracias por esta oportunidad. Diego sonrió, aliviado y feliz de poder ofrecer esta oportunidad a Alma. Perfecto. Nos ocuparemos de los detalles más tarde. Por ahora, relájate y disfruta tu café. Te lo has ganado. Y así, entre sorbos de café y conversaciones sobre detalles prácticos, comenzó a formarse una nueva etapa en la vida de ambos, marcada por una amistad inesperada y la promesa de días mejores. Valeria Torres, de 7 años, estaba arrodillada en el suelo de su habitación, rodeada por varias muñecas y peluches. Las paredes estaban adornadas con dibujos de bosques encantados y animales parlantes. Valeria parecía una pequeña princesa perdida en su reino mágico. Sostenía 2 muñecas, una en cada mano, y las hacía conversar en una escena que ella misma había creado. «Vamos a explorar la montaña mágica hoy, Elisa», decía ella, manipulando la voz para la muñeca de vestido rosa. Cambiando la muñeca de mano y alterando su voz respondía: «Oh, sí, Lucía. Estoy segura de que encontraremos el tesoro escondido y tal vez un nuevo amigo». Valeria era una maestra en dar vida a sus juguetes, cada uno con una personalidad distinta y una historia que contar. A pesar de la alegría que sus juguetes le brindaban, había una sombra de soledad en sus juegos. Era visible cómo sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia la puerta, como si esperara a alguien que entrara en cualquier momento para compartir sus aventuras imaginarias. Continuaba, sin embargo, inmersa en su narrativa, escalando montañas ficticias y cruzando ríos turbulentos que fluían por entre los valles de su alfombra. Quisiera que hubiera alguien para jugar conmigo de verdad,
Alguien que no fuera solo de tela y relleno, dijo ella, la voz teñida de un anhelo que trascendía el mero juego. Era un deseo profundo por conexión, por un amigo real que pudiera responder e inventar nuevas historias a su lado. En ese instante Margarita entra y le dice que se bañe para almorzar, pues ya es hora de cenar. Margarita López era la empleada de la casa y tenía una eficiencia que solo los años de experiencia podían conferir. Mientras limpiaba la amplia sala de estar de los Torres, sus ojos frecuentemente se desviaban para observar a Valeria jugando sola. Margarita tenía un cariño especial por la niña, que se hacía más visible cada vez que ajustaba un cojín o alineaba las revistas en la mesa de centro, siempre con una mirada atenta hacia la pequeña. «Margarita, ¿has visto a mi muñeca Mariane?». La voz de Valeria interrumpió sus pensamientos y ella se volteó sonriendo. «Creo que está aventurándose debajo del sofá de nuevo, querida», respondió Margarita, agachándose para rescatar la muñeca perdida. Mientras entregaba a Elisa a Valeria, su mirada se suavizó. «Gracias, Margarita. Siempre sabes dónde están las cosas». La gratitud en la voz de la niña calentaba su corazón, pero también traía una punzada de preocupación. Regresando a la cocina para continuar con la preparación del almuerzo, Margarita escuchó voces en la entrada que la hicieron pausar. Era raro que Diego regresara a casa a mitad del día, y la curiosidad la llevó a secarse las manos en el delantal y espiar por el pasillo. La visión que encontró fue suficiente para dejarla momentáneamente paralizada. Diego estaba acompañado, pero no por uno de sus habituales colegas de negocios. A su lado estaba una joven, cuya apariencia desaliñada y ropa simple no eran nada típicas de las visitas que usualmente recibían. «Diego, estás en casa más temprano. Y veo que has traído compañía», dijo Margarita, intentando ocultar su sorpresa y desaprobación con un tono neutro. Se acercó un poco más, observando a la joven al lado de Diego. Había algo en ella, tal vez la postura o la mirada directa, que no denotaba simplemente a alguien pasando por dificultades, sino a alguien con una historia. Diego, percibiendo el malestar velado de Margarita, sonrió y respondió con una ligereza que raramente usaba. «Sí, Margarita, volví más temprano hoy. Esta es Alma, una invitada especial que he traído para almorzar con nosotros. Explicaré todo más tarde, pero por ahora me gustaría que la recibiéramos bien». Margarita asintió, aún procesando la situación. «Claro, señor Diego, prepararé un plato extra», dijo ella, volviendo a la cocina, pero su mente estaba en tumulto. La presencia de esta joven Alma era una duda que la perturbaba profundamente. ¿Quién era ella? ¿Y qué hacía que alguien como Diego trajera a una extraña tan desubicada a su casa? Mientras ponía la pasta en el agua hirviendo, Margarita no pudo evitar escuchar las risas de Valeria que venían del jardín, donde la niña había sido rápidamente cautivada por la nueva visitante. Esto solo aumentaba la aprensión de Margarita. Las niñas eran fáciles de complacer, es verdad, pero también eran vulnerables y confiaban fácilmente. Diego siempre ha sido un buen juez de carácter, pero ¿y si esta vez se equivoca?, pensaba para sí misma mientras revolvía la salsa. Diego pasó por la cocina camino a la puerta, lanzando una mirada tranquilizadora a Margarita. «Todo va a estar bien», dijo, como si leyera sus pensamientos. Pero para Margarita la mera presencia de Alma ya había desequilibrado el orden de su día y potencialmente de sus vidas. Decidió, mientras servía el almuerzo, que mantendría sus ojos bien abiertos. Diego quizás no había contado todo, pero ella, Margarita, haría todo lo posible para descubrir. Todos estaban reunidos en la gran mesa de comedor de la casa de los Torres, una mesa de madera oscura que reflejaba el brillo suave de las luces colgantes encima. Diego, con una sonrisa acogedora, ocupaba la cabecera de la mesa, mientras que Valeria, vibrante y ansiosa, estaba sentada al lado de Alma, la nueva presencia en esa configuración familiar. Margarita, siempre impecable en su uniforme, se mantenía un poco alejada, aunque también estaba sentada a la mesa, su expresión cuidadosamente neutra, pero sus ojos revelaban una cautela bien marcada. Diego, notando que todos estaban servidos y que el ambiente estaba calmado, decidió que era el momento para las presentaciones formales. «Bueno, esta es Alma», comenzó él señalando hacia la joven que sonrió tímidamente hacia Margarita y Valeria. «Encontré a Alma en una situación un poco inusual hoy más temprano. Ella me ayudó de manera valiente cuando fui abordado por asaltantes.
Fue realmente impresionante. Valeria miraba a Alma con ojos desmesuradamente abiertos de admiración. ¿Tú salvaste a mi papá?, preguntó ella, su voz mezclando sorpresa y emoción. Alma asintió, respondiendo con simplicidad. Sí, estaba allí en el momento justo y hice lo que pude para ayudar. Diego continuó, atrayendo nuevamente la atención hacia él. Exactamente, Valeria. Y después de conversar un poco me di cuenta de que Alma no solo es una persona muy valiente, sino también alguien que podría traer mucha alegría a nuestra casa. Entonces tomé una decisión. Hizo una pausa, mirando a cada uno en la mesa antes de continuar. Invité a Alma para que se una a nosotros de manera más permanente. Ella aceptó ser la nueva niñera de Valeria y espero una nueva amiga para todos nosotros aquí. Valeria no se contuvo. Se levantó de un salto y lanzó los brazos alrededor de Alma, abrazándola fuertemente. «Eso es increíble, nos vamos a divertir mucho juntas», exclamó ella, claramente encantada con la idea de tener a alguien nuevo con quien jugar y explorar su mundo de imaginación. Mientras Valeria y Alma reían, Margarita mantenía su expresión serena pero rígida. Observaba la interacción, cada risa y cada mirada intercambiada entre la nueva niñera y la niña, ponderando sobre las implicaciones de esta nueva adición a la casa. En su interior comenzaban a formarse preocupaciones. ¿Cómo alguien que Diego apenas conoce puede entrar tan rápidamente en nuestras vidas? Y si ella no es quien dice ser, pensaba Margarita, sintiendo la responsabilidad de proteger no solo el orden de la casa, sino más importante, la seguridad de Valeria. A pesar del claro entusiasmo de Diego y la alegría de Valeria, Margarita decidió que mantendría un ojo aún más atento sobre Alma. «Es mi deber asegurar que ningún mal llegue a esta familia», reflexionaba ella, su semblante calmo escondiendo las preocupaciones que agitaban su mente. Después del término del almuerzo, mientras Valeria y Alma comenzaban a limpiar la mesa juntas, Margarita aprovechó la oportunidad para hablar a solas con Diego. Se acercó discretamente, tocando ligeramente su brazo mientras él guardaba algunos documentos que había traído a casa. «Señor Diego, ¿podría tener un momento con usted? Hay algo importante que necesitamos discutir», dijo ella, manteniendo la voz baja para no atraer la atención de las niñas. Diego, percibiendo la seriedad en el tono de Margarita, asintió y la siguió hasta la biblioteca, un pequeño cuarto repleto de libros y con 2 poltronas cómodas, ideal para conversaciones privadas. Tan pronto como entraron, cerró la puerta suavemente y se volvió hacia Margarita, quien ya parecía componer sus palabras con cuidado. «Margarita, ¿qué sucede? Parece preocupada», indagó él, su expresión volviéndose cautelosa. Margarita se sentó en una de las poltronas, gesto que Diego imitó, posicionándose frente a ella. «Señor Diego, sé que siempre ha tomado decisiones pensando en lo mejor para su familia, y no dudo de sus intenciones, pero necesito expresar mi preocupación por la rapidez con la que la joven Alma fue traída a nuestra casa y, más directamente, a la vida de Valeria», comenzó ella, eligiendo las palabras para mantener el respeto, pero dejando clara su aprehensión. Diego escuchaba atentamente, su semblante inicialmente sorprendido. Gradualmente se transformaba en contemplativo. «Margarita, entiendo sus preocupaciones y agradezco que siempre vigile nuestro hogar con tanto celo. Alma me ayudó en una situación muy peligrosa hoy, y la manera como actuó, con valentía y altruismo, me impresionó profundamente. Me pareció un indicio de su carácter», explicó él, tratando de justificar su decisión rápida. Margarita, sin embargo, no estaba completamente convencida. «Respeto eso, señor, y no cuestiono su valentía. Pero la valentía no es la única cualidad necesaria para alguien que va a convivir tan de cerca con nosotros. ¿Realmente sabemos algo sobre su pasado, su familia, sus intenciones? Ella es prácticamente una extraña, y estamos abriendo no solo nuestra casa, sino también nuestros corazones», argumentó ella, la preocupación clara en su voz. Diego reflexionó por un momento, las palabras de Margarita resonando en su mente. «No necesita preocuparse, Margarita. No pondría a Valeria ni a nuestra casa en riesgo. Por favor, siga siendo esa guardiana vigilante que siempre ha sido para nosotros», concluyó Diego, reconociendo el valor de la prudencia de Margarita y comprometiéndose a revisar su decisión con más criterio. Margarita, aliviada por haber sido escuchada y tomada en serio,
Asintió con gratitud. Gracias, señor Diego. Solo quiero lo mejor para todos nosotros, como siempre he querido. Con eso ambos se levantaron y salieron de la biblioteca. Alma comenzaba su primer día en la nueva posición como niñera de Valeria, sintiendo una mezcla de nerviosismo y gratitud por esta nueva oportunidad que se le había concedido. Había arreglado su pequeño cuarto temprano por la mañana, intentando poner un poco de sí misma en esa nueva parte de su vida, colgando un par de fotografías antiguas y algunas figuras recortadas de revistas. Observando el cuarto ahora un poco más personal, suspiró, reconociendo que, a pesar de la extrañeza inicial, había algo reconfortante en tener un espacio propio. Al bajar para preparar el desayuno para Valeria, Alma sintió la presencia casi palpable de la desconfianza de Margarita. La empleada la observaba discretamente, verificando cada movimiento suyo. Alma comprendía la cautela de Margarita, pero sabía que necesitaría ganar su confianza a través de sus acciones, una tarea que no sería fácil. Valeria, por otro lado, estaba claramente entusiasmada con la nueva compañía. Cuando Alma entró en la cocina, la niña corrió a su encuentro, agarrando su mano y jalándola hacia la mesa donde ya había comenzado a armar un rompecabezas. «Alma, ven, vamos a terminar esto juntas antes del desayuno». La alegría en la voz de Valeria era contagiosa y Alma no pudo evitar sonreír mientras se sentaba a su lado. «Claro, Valeria, vamos a ver qué podemos hacer aquí», respondió Alma estudiando el rompecabezas. Juntas comenzaron a buscar las piezas correctas y mientras trabajaban, Valeria hablaba sin cesar sobre la escuela, sus amigos y sus historias favoritas. Alma escuchaba atentamente, ofreciendo palabras de aliento y compartiendo pequeñas historias de su propia infancia, lo que hacía reír a Valeria y pedir más. Durante el día, Alma se esforzaba por integrarse en la rutina de la casa, ayudando a Valeria con la tarea y organizando actividades lúdicas que sabía que a la niña le gustarían. Pintaron, leyeron juntas y hasta intentaron una receta simple de galletas que terminó con harina por toda la cocina, algo que hizo que Margarita levantara una ceja, pero también arrancó una rara sonrisa cuando vio la alegría genuina de Valeria. A medida que el día llegaba a su fin, Alma sentía una mezcla de agotamiento y satisfacción. Valeria ya la trataba como una amiga y confidente, lo que llenaba su corazón de alegría. Sin embargo, la mirada de Margarita aún pesaba en su mente. Antes de retirarse por la noche, Alma encontró a Margarita en la lavandería y decidió abordarla. «Margarita, sé que todo esto es muy nuevo y realmente quiero que esto funcione. Sé que cuidas muy bien de esta casa y de Valeria y me gustaría aprender de ti. ¿Podemos trabajar juntas en esto?», Alma preguntó, extendiendo una rama de olivo. Margarita la observó por un largo momento, evaluando la sinceridad en las palabras de Alma. Finalmente, asintió levemente. «Vamos a ver cómo van las cosas, Alma. Valeria parece feliz, eso es lo que importa ahora», dijo ella con un aire de desconfianza. Era una tarde soleada de sábado cuando Diego decidió que sería un buen día para llevar a Valeria y Alma al parque. Quería observar la dinámica entre las dos fuera del ambiente doméstico, y un parque local con su vasta área verde parecía el escenario perfecto para eso. Mientras conducía, Diego miraba por el espejo retrovisor, viendo a Valeria y Alma conversar animadamente en el asiento trasero. La escena calentaba su corazón y pensaba en cómo hacía mucho tiempo no veía a Valeria tan emocionada. Al llegar al parque, Valeria corrió adelante, tirando de la mano de Alma hacia los columpios. Diego las seguía más lentamente, con una sonrisa satisfecha en el rostro. Se sentó en un banco cercano, permitiéndoles espacio, pero manteniéndolas a la vista. Observaba cómo Alma empujaba a Valeria en el columpio, la risa clara de la niña llenando el aire. «¡Más alto, Alma, más alto!», gritaba Valeria, y Alma obedecía riendo junto con ella. El sol brillaba a través de las hojas de los árboles, creando un mosaico de luz y sombras danzantes sobre ellas. Diego sintió una ola de gratitud por aquel momento de pura alegría. Después de los columpios, Alma sugirió una caminata por la senda del parque. Valeria aceptó entusiasmada y juntas comenzaron a explorar. Diego caminaba unos pasos detrás dándoles privacidad, pero escuchando las historias que Valeria contaba sobre las hadas que imaginaba vivir en el parque, Alma escuchaba y añadía detalles a la historia.
sugiriendo que tal vez a las hadas les gustaba vivir en las flores silvestres que crecían a lo largo de la senda. Valeria asentía con avidez, la imaginación alimentada por la presencia empática de Alma. En un cierto punto se detuvieron para descansar cerca de un lago donde patos nadaban tranquilamente. Diego compró algunos paquetes de comida para patos y los entregó a Valeria y Alma. Mientras alimentaban a los animales, Alma miró a Diego y dijo: «Es tan bonito aquí, señor Diego, gracias por traernos». Diego solo asintió con la cabeza, contento de ver lo naturalmente que Alma encajaba en el papel de compañera para Valeria. Al observar la interacción entre ellas, Diego reflexionaba sobre la vida y los giros inesperados que puede dar. Valeria, que había sufrido la pérdida de su madre tan joven, y Alma, que había crecido en un orfanato sin familia propia, encontraban ahora en la otra una presencia curativa. Era más de lo que él podría haber esperado, y sentía una mezcla de alivio y esperanza renovada por la felicidad futura de su hija. Al volver al coche, después de una tarde llena de risas y juegos, Diego miró a Alma y Valeria, ahora durmiendo tranquilamente en el asiento trasero, exhaustas por las emociones y actividades del día. Conducía hacia casa, pensativo, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Al regresar del parque, la casa de los Torres estaba tranquila y acogedora. Margarita había preparado la cena, y el aroma delicioso de carne asada permeaba el ambiente, mezclándose con el olor suave de pan recién horneado. Valeria y Alma, aún animadas por el día en el parque, corrieron a sus cuartos para ducharse, dejando a Diego atrás, que aprovechaba la calma para cambiarse de ropa y relajarse un poco antes de la cena. Después de algunos minutos, todos estaban reunidos en la mesa de comedor, un lugar elegante con un candelabro delicadamente iluminado encima de ellos. Diego servía la cena, cortando la carne asada con habilidad, mientras Alma ayudaba a Valeria a servirse, asegurándose de que tomara un poco de todos los acompañamientos. Conversaban alegremente sobre los patos que habían alimentado y las historias de hadas que Valeria había inventado durante la caminata. Margarita, aunque distante, observaba la escena desde el mostrador de la cocina donde terminaba de limpiar. El resentimiento crecía en su pecho al ver cuánto Alma se había integrado en la familia en tan poco tiempo. No podía dejar de notar cómo Diego miraba a Alma, una mezcla de gratitud y admiración, y cómo Valeria reía y charlaba feliz con su nueva niñera. «Esta chica ha tomado mi lugar», pensaba Margarita, sintiendo un punzón de celos y tristeza. Ella había cuidado de Valeria desde que la niña era muy pequeña, y ahora parecía que estaba siendo reemplazada. Mientras Margarita se servía un vaso de agua, su mente trabajaba en efervescencia. Ella es solo una extraña que apareció de la nada. ¿Cómo pueden confiar en ella tan rápidamente?, murmuraba para sí misma. Sabía que no debería sentirse amenazada, pero no podía evitarlo. La casa que había ayudado a mantener, las comidas que preparaba con tanto cariño, todo parecía estar perdiendo su valor ante la novedad que Alma representaba. Con un suspiro, Margarita decidió mantener la compostura. Volvió a la mesa con una bandeja de panes frescos, ofreciéndolos con una sonrisa que enmascaraba su inquietud interna. «Espero que disfruten de la cena. La hice con cariño», dijo, forzando una alegría que no sentía. Diego agradeció con un calor que antes era reservado solo para ella, y eso dolía. Al final de la cena, mientras todos se levantaban para ayudar a limpiar la mesa, Margarita observaba desde lejos, prometiéndose a sí misma que estaría atenta. No permitiría que su posición en la familia fuera subestimada o olvidada. La desconfianza y el resentimiento la mantenían alerta. A la mañana siguiente, Margarita despertó determinada a expresar sus preocupaciones a Diego antes de que el día comenzara a llenarse con la rutina habitual. Encontró a Diego en la cocina, preparando su café antes de dirigirse a la oficina. El ambiente estaba tranquilo, con solo el sonido del café goteando y el periódico siendo hojeado por él. «Señor Diego, ¿puedo hablar con usted por un momento?», comenzó Margarita, su voz un poco hesitante pero firme. Diego miró hacia arriba, un poco sorprendido por la seriedad de su tono. «Claro, Margarita, ¿qué sucede?». Margarita respiró profundamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Es sobre Alma, señor. Yo he estado observándola y hay algo que me preocupa.
Ella no se parece a las otras chicas de su edad. Hay algo diferente en ella. La preocupación en su voz era evidente y torcía las manos, una clara indicación de su incomodidad. Diego fruncía el ceño, claramente confundido con la declaración. ¿Diferente cómo, Margarita? ¿Puede explicarme mejor qué exactamente le preocupa de ella? Margarita suspiró sintiendo la dificultad de poner sus intuiciones en palabras claras. Es solo que ella parece estar siempre pensando, calculando. No es como las jóvenes que conozco, que son más abiertas, más despreocupadas. Alma siempre tiene ese aire de quien guarda secretos, de quien está aquí pero también en otro lugar, luchando con pensamientos que nosotros no podemos ver. No sé explicar bien, señor Diego, pero me deja inquieta. Diego escuchaba atentamente, pero su expresión aún mostraba duda. Margarita, entiendo su preocupación y le agradezco que me lo haya traído. Pero Alma nos ha ayudado mucho hasta ahora y Valeria está muy contenta. Puede ser que Alma simplemente sea más reservada debido a su crianza en el orfanato, y eso es comprensible. Vamos a dar un poco más de tiempo para ver cómo evolucionan las cosas. Margarita asintió con la cabeza, aceptando de mala gana la respuesta de Diego. Sí, señor Diego, espero que tenga razón. Pero mientras se daba la vuelta para continuar con sus tareas, la semilla de la duda permanecía plantada en su corazón. Después de la conversación con Diego, Margarita se retiró a su habitación, un pequeño espacio que también servía como su refugio personal dentro de la gran casa de los Torres. Sentada al borde de su cama, se permitió unos momentos para reunir sus pensamientos, su mente girando en torno a la presencia de Alma en la casa. Sabía que Diego confiaba en su intuición y juicio sobre la casa y sobre Valeria, pero esta vez sentía que él no estaba viendo claramente. Está cegado por lo que ella hizo por él. No ve lo que yo veo, murmuraba Margarita para sí misma, su rostro reflejando la frustración y el resentimiento que comenzaban a acumularse dentro de ella. Margarita se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación, su cerebro trabajando frenéticamente en busca de una solución. Necesito hacer algo. No puedo simplemente observar mientras esta chica se infiltra en nuestra vida, en la vida de Valeria, pensaba en voz alta, su voz cargada de una determinación firme. Sabía que su preocupación podría verse como celos, pero en su mente estaba protegiendo a Valeria de una potencial amenaza. La empleada ponderaba cada interacción que había observado entre Alma y Valeria, intentando encontrar fallos o errores que pudiera presentar a Diego como prueba de su inadecuación. Tal vez debería vigilarla más de cerca, documentar cualquier desliz, cualquier comportamiento extraño que pueda mostrarle a Diego que ella no es lo que parece, planeaba Margarita, sintiéndose cada vez más como una detective en su propia casa. El resentimiento que Margarita sentía era complicado. Por un lado, veía cuánto Valeria estaba feliz, cuánto la niña reía y se divertía con Alma, algo que no había ocurrido en mucho tiempo. Pero por otro lado, ese mismo contentamiento la hacía sentirse reemplazada, menos necesaria, lo que alimentaba una amargura que no conseguía disipar. Ella puede estar haciendo feliz a Valeria ahora, pero ¿y si tiene segundas intenciones? ¿Y si nos traiciona?, se preguntaba Margarita, incapaz de aceptar la posibilidad de que Alma pudiera simplemente ser una joven en busca de una nueva oportunidad en la vida. Diego Torres comenzó su día de trabajo como cualquier otro, pero con los pensamientos aún resonando las palabras de Margarita sobre que Alma era diferente. Esa simple palabra se había alojado en su mente, causando una inquietud que no conseguía deshacer. Sentado en su amplia mesa de oficina, rodeado por pilas de papeles y el computador parpadeando con nuevos correos, intentaba concentrarse en las tareas del día. Sin embargo, en cada intervalo su pensamiento volvía a Alma, a Valeria y a las preocupaciones expresadas por Margarita. Durante el almuerzo, en un restaurante cercano a la oficina, Diego apenas tocó la comida. La conversación con colegas de trabajo sobre proyectos y plazos pasaba por él como un zumbido distante. Revolvía la comida en el plato, sus pensamientos divagando, tratando de descifrar qué quería decir Margarita. ¿Diferente cómo? ¿Por qué no puedo ver lo que ella ve?, se preguntaba,
sintiendo una creciente ansiedad sobre las intenciones y el carácter de Alma. El reloj marcaba poco más de la mitad del día cuando Diego sintió un apretón en el pecho, una mezcla de preocupación y nerviosismo que no pudo ignorar. Sabía que no encontraría paz hasta verificar por sí mismo cómo estaban las cosas en casa. Decidiendo confiar en sus instintos, se disculpó con sus colegas y salió más temprano del trabajo, conduciendo hacia casa con una urgencia que no era característica suya. Mientras conducía, Diego intentaba racionalizar sus miedos. Tal vez solo estoy siendo sobreprotector. Alma salvó mi vida, se ha mostrado como una persona valiente y bondadosa. Pero ¿y si Margarita tiene razón? ¿Y si hay algo más que no estoy viendo? Estas preguntas giraban en su mente mientras maniobraba por las calles concurridas de Monterrey, cada semáforo rojo incrementando su ansiedad. Mientras Diego conducía hacia casa, preocupado y reflexivo sobre las recientes conversaciones y sus propias dudas, la rutina en su casa seguía su curso. Margarita, siempre meticulosa y organizada, estaba revisando el stock de provisiones en la despensa después de preparar una merienda para Valeria y Alma. Notó que faltaban algunos artículos esenciales, algo inusual, ya que se enorgullecía de mantener la casa perfectamente abastecida. Margarita reflexionó por un momento sobre qué hacer. Miró a Valeria y Alma, que estaban sentadas en el comedor, concentradas en un juego de mesa. Valeria reía a carcajadas, claramente divertida por la compañía de Alma, quien a su vez mostraba una paciencia y cariño genuinos por la niña. Observando cómo interactuaban, Margarita sintió un breve momento de vacilación debido a su desconfianza hacia Alma. Sin embargo, sabiendo que necesitaba reabastecer la casa, decidió que tendría que dejar a las niñas solas por un corto periodo. «Niñas, me he dado cuenta de que nos faltan algunos artículos esenciales. Necesito ir al mercado rápidamente», anunció Margarita, intentando ocultar su reluctancia a dejar a Alma sola con Valeria. Alma la miró con una sonrisa tranquilizadora. «No se preocupe, Margarita, yo cuidaré de Valeria mientras usted no está. Nos quedaremos aquí jugando y tal vez luego dibujando un poco», respondió Alma, su voz llena de confianza y calma. Margarita observó a Alma por un momento, intentando descifrar la sinceridad detrás de sus palabras. La joven tenía una manera de hablar que era al mismo tiempo reconfortante y asertiva. «Está bien», finalmente accedió Margarita, «pero por favor, llame a mi celular si necesitan algo o si hay algún problema». Tomó su bolso y su teléfono, escribió una nota rápida para Diego, por si llegaba mientras ella estaba fuera, y llamó a un taxi. Despidiéndose de Valeria con un abrazo y un beso, Margarita le susurró a la niña que estuviera atenta y se comportara. A Alma le dio un gesto más formal, su expresión todavía cargada de una leve sospecha. «Cuídala bien, por favor», le dijo a Alma, con una mirada que era tanto una petición como una instrucción. Al subir al taxi y mientras se alejaba de la casa, Margarita sintió una ola de preocupación mezclada con la obligación de cumplir su tarea. Miró hacia atrás, hacia la casa que se hacía más pequeña a la distancia, y un pellizco de ansiedad la golpeó. A pesar de sus reservas, sabía que no tenía otra opción más que confiar en que todo estaría bien. Valeria y Alma continuaron su juego en el suelo del salón, esparciendo cartas de colores y fichas de juego mientras reían y conversaban. El día estaba tranquilo, con la luz del sol filtrándose por las cortinas y proyectando patrones suaves sobre la alfombra donde jugaban. El ambiente era ligero, lleno de risas e historias inventadas que Valeria contaba con entusiasmo, mientras Alma escuchaba y participaba, totalmente involucrada en la creación de un mundo imaginario con la niña. De repente la expresión de Valeria cambió drásticamente. Su rostro, normalmente relajado y alegre mientras jugaba, se tornó tenso y preocupado. Dejó de mover las piezas en el tablero y dijo: «Dios mío», su voz cargada de urgencia y miedo. La niña estaba acostumbrada a sentirse segura y protegida en la presencia de Alma, quien siempre mostraba confianza y calma. Ahora, al verla tan asustada, Valeria no pudo evitar que su propia ansiedad creciera. «Alma, tengo miedo», dijo Valeria, su voz pequeña y trémula mientras se acercaba más a Alma buscando consuelo. Alma respiró hondo, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos aún preocupados. Abrió la puerta del salón y dijo: «Está todo bien, Valeria, estoy aquí contigo», intentó asegurar a la niña.
Valeria se aferraba a Alma buscando en sus palabras un signo de que todo volvería a la normalidad. Alma, por su parte, intentaba calmarla. Diego ya estaba frente a su casa y el escenario que encontró lo hizo detenerse. Nunca podría haber imaginado la escena de caos y terror que encontraría. Su corazón se aceleró y sus ojos se abrieron de par en shock. Al entrar a la sala de estar, normalmente un espacio de alegría y risa, parecía un epicentro de tensión y miedo. «Dios mío», exclamó. Diego no pudo evitar pensar en las palabras de Margarita más temprano ese día. Realmente Alma no es como las otras chicas. Desde dentro de la casa, envuelta en una densa nube de humo, Alma emergió por la puerta principal cargando a Valeria en sus brazos. Estaba ocurriendo un incendio. El rostro de Alma estaba marcado por la urgencia y el miedo, mientras gritaba pidiendo ayuda, su voz ronca por la inhalación de humo. Alma estaba visiblemente debilitada, su cabello parcialmente quemado, con partes de su ropa chamuscadas y desgarradas por las llamas que había enfrentado para salvar a Valeria. Al ver a Diego, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio y desesperación. «Diego, ayúdanos, por favor», extendía a Valeria hacia él. La niña, aparentemente inconsciente y alarmantemente inmóvil en sus brazos. Diego corrió hacia ellas, el corazón latiendo irregularmente, tomado por una mezcla de miedo y adrenalina. Tomó a Valeria de los brazos de Alma, notando inmediatamente la ausencia de heridas visibles, pero preocupado por lo que el humo podría haberle hecho. «Alma, ¿estás bien?» «¿Cómo ocurrió esto?», preguntó rápidamente, mientras examinaba a Valeria para asegurarse de que estaba respirando. Entre sollozos y respiraciones pesadas, Alma logró explicar mientras luchaba por mantenerse de pie. «Estaba con Valeria en el piso de arriba. Luego comenzamos a oler humo. Cuando abrí la puerta del cuarto, el pasillo estaba lleno de humo y fuego. Tomé a Valeria y corrí lo más rápido que pude hacia afuera de la casa», dijo Alma, su voz temblando con cada palabra. Diego, sosteniendo firmemente a Valeria, se volvió para mirar la casa en llamas. La realidad del peligro aún no completamente comprendida. «Vamos, necesitan atención médica. Vamos a asegurarnos de que ambas sean atendidas», dijo, dirigiéndose al coche, ayudando a las dos a entrar con cuidado en el asiento trasero. Durante el trayecto, Diego no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor a Alma, que a pesar de estar claramente afectada y físicamente debilitada por el incidente, mantenía una mirada de preocupación y cuidado hacia Valeria. En ese momento, Diego sintió una oleada de gratitud y respeto por Alma. Ella había enfrentado un peligro real para salvar a su hija, y cualquier sospecha que él o Margarita hubieran tenido sobre ella se disiparon en ese instante de pura valentía y altruismo. Margarita regresaba a casa, sus manos aún sosteniendo algunas bolsas de compras, cuando vio la escena caótica que se desarrollaba en la calle. Su corazón se aceleró, el peso de las compras olvidado mientras corría, las bolsas balanceándose y chocando unas contra otras. Al acercarse, Margarita vio a los vecinos reunidos afuera, todos con expresiones de shock y preocupación. Entre ellos, una pareja que vivía al lado señalaba hacia la casa, hablando sobre el incendio y diciendo que Alma había salvado a la pequeña Valeria. Margarita sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Se detuvo abruptamente, sus compras cayendo al suelo, los artículos rodando por la acera. Sus ojos estaban fijos en las llamas que consumían parte de su casa, pero su mente estaba en las palabras que acababa de escuchar. «Alma, una heroína», murmuró para sí misma, la culpa comenzando a corroer su corazón. Margarita, aún en estado de shock, sintió las lágrimas comenzar a formarse en sus ojos. Durante todo ese tiempo había desconfiado de Alma, juzgándola severamente, dudando de sus intenciones y hasta esperando que fallara de alguna manera solo para validar sus propias sospechas. Yo estaba equivocada sobre ella», confesó Margarita a sí misma, la voz quebrada por la emoción. «¿Y si hubiera hecho que se fuera? ¿Y si no hubiera estado allí para salvar a Valeria?» Perdida en sus pensamientos, Margarita fue gentilmente guiada lejos del fuego por la multitud de vecinos que continuaban elogiando la valentía de Alma. Mientras se alejaba, observando cómo los bomberos trabajaban para extinguir el incendio, Margarita reflexionaba sobre sus acciones y juicios. Sabía que necesitaba encontrar una manera de disculparse con Alma, para reparar el daño que sus palabras y desconfianzas podrían haber causado. La imagen de Alma, valientemente salvando a Valeria,
ahora estaba grabada en su mente, reemplazando cualquier duda anterior con una profunda admiración y un pesado sentido de arrepentimiento. Margarita se dirigió al hospital con una urgencia que trascendía la preocupación usual. Todo el viaje estuvo permeado por un tumulto interno, una mezcla de ansiedad por ver a Valeria y Alma bien y la necesidad de expresar sus complicados sentimientos hacia Alma. Las luces de la ciudad parpadeaban borrosas por las lágrimas que ocasionalmente se deslizaban por sus ojos, mientras intentaba prepararse mentalmente para el encuentro que estaba por venir. Al llegar al hospital, Margarita sintió un apretón en el corazón al ver el edificio iluminado y concurrido, un recordatorio constante de las crisis que se desplegaban dentro de sus paredes. Se apresuró por el vestíbulo, obteniendo la información de la recepcionista con una voz que apenas reconocía como la suya, temblando de nerviosismo y arrepentimiento. «Valeria y Alma, por favor, soy la ama de llaves, y familia», dijo, enfatizando la última palabra con una nueva percepción de su papel en la vida de ellas. Encontró a las dos en una habitación al final de un pasillo silencioso. Valeria estaba dormida, tranquila a pesar de las vendas ligeras que adornaban su brazo. Alma estaba sentada al lado de la cama, visiblemente cansada, los signos de su prueba aún evidentes en su rostro y ropa parcialmente chamuscada. Al ver a Margarita, Alma comenzó a levantarse, una mezcla de sorpresa y cautela en sus ojos. «Margarita, viniste», dijo Alma, su voz un susurro cansado. Margarita se acercó, sus manos temblando visiblemente. «Alma, yo no tengo palabras para expresar cuán agradecida estoy por haber salvado a Valeria. Estaba tan equivocada sobre ti, tan equivocada en juzgar tus intenciones», comenzó Margarita, las palabras saliendo entre sollozos de arrepentimiento. «Vi lo que hiciste, los vecinos me contaron todo, y solo puedo decir que lamento profundamente no haber visto la maravillosa persona que eres desde el principio». Alma observó a Margarita, su rostro mostrando signos de fatiga, pero también de perdón. «Margarita, no hay necesidad de disculpas. Entiendo tus preocupaciones, solo querías lo mejor para Valeria como yo», respondió Alma, su generosidad aparente incluso después de una prueba tan dura. «Solo me alivia que Valeria esté segura. Eso es todo lo que importa ahora». Margarita se acercó más, tomando la mano de Alma entre las suyas. «Gracias, Alma, y prometo desde ahora hacer todo lo posible para apoyarte también. Eres parte de nuestra familia, verdaderamente», afirmó, enfatizando cada palabra con una sinceridad renovada. La conversación continuó por un tiempo, mientras Margarita se sentaba al lado de Alma, ambas vigilando a Valeria mientras dormía. Fue un momento de reflexión y reconexión, marcado por promesas silenciosas de Margarita de cambiar su manera de ver y tratar a Alma. Después del incendio, la vida para Diego, Alma y Valeria requirió una reorganización no solo física, sino también emocional, la búsqueda de un nuevo hogar. Diego decidió que el cambio merecía ser celebrado, una forma de agradecer a todos los que los apoyaron y, más significativamente, para honrar a Alma, cuya valentía había salvado a Valeria. Organizó una fiesta con amigos y familia, una tarde de barbacoa en el amplio patio de la nueva casa. El césped aún tenía el olor fresco de haber sido recién cortado, y las risas de los niños jugando resonaban en el aire, creando una atmósfera de alegría y renovación. Alma, que se había convertido en mucho más que una niñera para Valeria, estaba en el centro de atención, aunque parecía incómoda con toda la gratitud. Ella ayudaba con los preparativos, asegurándose de que los niños se estuvieran divirtiendo y que los adultos tuvieran todo lo que necesitaban. Su dedicación no pasaba desapercibida, y cada persona que llegaba hacía un punto de agradecerle personalmente, algunos con abrazos cálidos, otros con palabras emotivas de gratitud. Cuando llegó el momento de los discursos, Diego tomó la delantera, con Valeria a su lado y Alma un poco detrás. Comenzó agradeciendo a todos por su presencia y apoyo, pero pronto su atención se volvió hacia Alma. «Hoy estamos aquí no solo para celebrar nuestra nueva casa, sino también para honrar a una persona muy especial», comenzó Diego, su voz firme, pero cargada de emoción. «Alma, tu valentía el día del incendio salvó la vida de Valeria. Demostraste un heroísmo que pocos podrían aspirar a igualar. Estamos eternamente agradecidos, pero más que eso,
Te has convertido en parte de nuestra familia. Para Valeria, eres más que una niñera. Eres como una hermana mayor. Y para mí, te considero como mi hija. Este vínculo que hemos creado es inquebrantable. El público aplaudió y todas las miradas se dirigieron hacia Alma, que sonrió tímidamente, sus mejillas ligeramente sonrojadas. Lágrimas brillaban en sus ojos. Después de los aplausos, Alma se acercó a Diego y dijo: «Diego, yo no sé cómo agradecer por todo esto. Nunca tuve una familia, nunca pertenecía a un lugar donde me sintiera verdaderamente querida o necesaria. Nunca imaginé que algún día sería parte de una verdadera familia». Su voz llena de emoción. Diego, viendo la sinceridad y vulnerabilidad de Alma, sintió un impulso paternal de confortarla. Dio un paso adelante y la abrazó gentilmente. «Alma, eres parte de nuestra familia ahora y siempre lo serás. Lo que hiciste por Valeria, lo que hiciste por todos nosotros, eso va más allá de cualquier obligación. Demostraste lo que significa ser familia, estar ahí el uno para el otro en los momentos más difíciles. Y nosotros estaremos aquí por ti también, siempre». La fiesta continuó con un ambiente de celebración y unión, pero para Alma ese momento fue un punto de inflexión. Sentía que, por primera vez en su vida, tenía un propósito y un lugar que podía llamar hogar. Y mientras interactuaba con los otros invitados, recibiendo palabras de afecto y apoyo, sabía que todo había cambiado para mejor y que a partir de ese día ya no estaba sola. Si te gustó esta historia, te pido que le des me gusta y te suscribas al canal. Esto me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla. Agradezco mucho tu apoyo. Hasta pronto.